Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y yo creo que un ejercicio muy sano que hacen muchos criadores y que pienso sinceramente que lo deberíamos hacer todos es, después de finalizar la temporada de cría, hacer un poco una especie de balance, analizar los resultados. Y analizar no me refiero a tomar muestras a los pájaros ni nada por el estilo, sino a analizar me refiero a contemplar de manera objetiva cómo ha ido la cría, en qué cosas hemos cambiado con respecto a otros años, qué cosas hemos mejorado, con qué idea nos planteamos el futuro año, aunque todavía esté muy lejos. Y para hacer este análisis yo creo que es bueno también hacer un poco de debate con otros compañeros y sobre todo sentarse a pensar y plantearse algunas cosas, mirar un poco con perspectiva de qué manera estamos disfrutando de la afición y de qué manera nos planteamos seguir con ella en las siguientes temporadas, ¿no? Y por proponer de aquí una especie de pequeño debate, me parecería interesante hablar de algunos temas que de alguna forma, así en general, plantean los criadores, o por lo menos se los están planteando especialmente. Y creo que es un buen momento al finalizar la temporada de cría, como digo, para reflexionar un poquito acerca de ello. Entonces, simplemente en este vídeo lo que voy a hacer es dar un poco unas cuantas pinceladas de algunos de estos temas que me parece interesante. Y como digo, sería bueno hacer cada uno sus planteamientos o, por ejemplo, debatir este tipo de cuestiones con otros compañeros. También creo que sería muy interesante y muy enriquecedor. Lo voy a dividir el vídeo en 4 partes porque creo que hay 4 asuntos. Unos le importarán a unos criadores, otros le importarán a otros, pero en general los que se dedican a los concursos o a la ornitología deportiva, creo que los 4 asuntos pues son dignos de mención. Y vamos a empezar hablando, por ejemplo, del tema de las ventas y del tema de la comercialización, que es una de las cosas que más está preocupando a los criadores últimamente y que creo que tiene también es un tema que tiene también bastante miga. Bueno, respecto a la venta de pájaros, hay una cosa que creo que tenemos que tener todos clara, porque es una realidad, por mucho que lo podamos negar, y es que la grandísima mayoría de criadores o de aficionados a las aves no gana dinero con los pájaros. Es decir, no solo no lo tiene como negocio, sino que al cabo del mes o al cabo del año, pues al final pierde dinero. Esto tampoco es malo en el sentido de que a fin de cuentas esto es una afición que es un hobby, con lo cual nosotros el dinero que nos gastamos, primero cubrimos nuestras necesidades vitales, por así decirlo, de casa, de comida y demás, y luego, pues si tenemos la suerte de que nos sobre algo, pues lo gastamos también en ocio, las cosas que nos dan placer, ¿no? Pues la canaricultura es una de esas. El tema es que, aunque, como digo, la gran mayoría de criadores pierde dinero con los pájaros, otro porcentaje, digamos, cubrirá más o menos costes si puede gestionar el aviario medianamente, pero como digo, los criadores que lo tengan como un ingreso o los criadores que lo tengan como un negocio son realmente los mínimos. Pero sí que es cierto que el tema de las ventas y el tema de la comercialización afecta a todos, absolutamente todos, porque uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando, por lo menos una de las grandes preocupaciones de muchos criadores a día de hoy, es ver qué hacen con el excedente de pájaros, porque tenemos la realidad de que hay muchos aviarios que tienen serios problemas para dar salida a todos los pájaros que tienen como excedente. Claro, viendo esto, alguno podría pensar que, bueno, pues no críais tantos pájaros, ¿no? Pero es que aquí siempre surge esa dicotomía entre cantidad y calidad, ¿no? Siempre, continuamente cuando hablamos, siempre decimos, no, es mucho mejor la calidad a la cantidad. Claro, visto así, visto de esa manera, comparando esos dos términos, pues todo el mundo prefiere calidad a cantidad, es decir, todo el mundo prefiere, ya que un pájaro malo, un pájaro bueno come exactamente lo mismo, pues todo el mundo prefiere tener un pájaro de calidad, porque al final gusta más disfrutar de él, porque al final es más competitivo en los concursos, se comercializan mejor y todo. Pero la realidad, y eso te lo puede decir cualquier criador más o menos, digamos, profesionalizado, la realidad es que necesitas sacar una cierta cantidad de pájaros para obtener ese porcentaje de pájaros calidad, porque en todos los aviarios todos los años vamos a tener un porcentaje de pájaros mejores, otro porcentaje de pájaros peores, pájaros mediocres, es decir, sale todo, con lo cual necesitas criar un cierto porcentaje de pájaros para obtener esos pájaros buenos para seleccionar, con lo cual siempre vas a tener un excedente. Un aviario pequeño pues tendrá menos y un aviario grande tendrá más, pero el problema, como digo, a día de hoy es que, como digo, muchos aviarios les cuesta la vida dar salida a sus pájaros. Aquí hay que reflexionar también dos cosas, porque antiguamente, por ejemplo, cuando mi padre era criador, siempre me decía que, bueno, si se daba la circunstancia de que por lo que sea te agobiabas, tenías muchos pájaros en los jaulones al final de la muda y querías darle salida, por ejemplo, porque habías dejado la afición, pues bueno, el último recurso siempre estaba disponible, que es el típico lote. Se vendía todo el lote a una pajarería, la pajarería te lo compraba y punto.
esa situación, yo, aunque no llevo tantos años en la afición, pero esa situación yo cuando empecé a criar pájaros, y eso que no estaba, digamos, federado, no era, digamos, un criador profesional, esa situación sí que la veía con cierta frecuencia. O sea, yo que incluso tenía los pájaros simplemente anillados con anillas seriadas antes de ser criador, pues a mi casa venían cada 2 por 3 gente que, bueno, compraba los pájaros al lote y luego los vendía de la manera que fuera. Es decir, siempre había esa opción y venían además y se llevaban pájaros al lote, o sea, todo. Se llevaban, como decía mi padre, tullidos, mancos y cojos, y siempre estaba ese recurso. Yo siempre he tenido un aviario pequeñito relativamente, con lo cual nunca he recurrido a vender a lotes, porque bueno, vendiendo pues unas parejillas a uno, otras a otro, pues al final le daba salida y no había problema, otros que regalabas, otros que cedías y tal, ¿no? Pero siempre estaba esa opción como último recurso. El problema a día de hoy también que tenemos es que ya ese tipo de comprador no es tan frecuente encontrarlo. El que compra pájaros, digamos, a lote también de alguna forma selecciona y quiere una cierta selección, con lo cual tenemos ya ese hándicap de que hay un porcentaje de pájaros que no tenemos esa capacidad para cederlo. Luego otro debate interesante relacionado con las ventas es, por ejemplo, el tema de las variedades que son problemáticas, como yo digo. Y ahora volvemos con el tema de las pajarerías, porque bueno, está claro, si nos referimos por ejemplo a distintas razas de canarios, pues está claro que hay razas que tienen más seguidores que otras. Hay razas, digamos, que son más comerciales que otras, en el sentido de que, bueno, pues al ser más clásicas o al tener más seguidores o al criar mejor, pues se comercializan mejor también, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Pero sin embargo, se da un poco una paradoja con esas variedades comerciales. Pongamos por ejemplo el caso de los blancos recesivos, que es un color muy clásico, muy típico, los amarillos intensos y nevados, los rojos mosaicos. Se da una especie de paradoja, y con los rojos mosaicos yo me he dado cuenta mucho cuando los he criado, que los he criado durante unos cuantos años, porque al haber tanta cantidad de criadores, por así decirlo, también el comprador, el posible comprador, tiene capacidad para poder encontrar pájaros de una relativa calidad alta. ¿Eso qué quiere decir? Que los pájaros, los criadores, por ejemplo, que tengan unos rojos mosaicos mediocres, les cuesta todavía mucho más cederlos y todavía mucho más comercializarlos, porque hay mucha más cantidad de criadores que te puedan vender unos rojos mosaicos, digamos, decentes a un precio decente, al haber más cantidad. Con lo cual ya no se trata de pensar que hay variedades que se venden mejor o que se venden peor, sino que incluso las que se venden mejor, también el criador, digamos, mediocre o que no tiene un aviario tan seleccionado, tiene muchísimas más dificultades para poder ceder esos pájaros. Luego está claro que evidentemente un criador, aunque críe una variedad no comercial o poco atractiva, digamos, para un público en general, como pueden ser, por ejemplo, yo que sé, algunas variedades así más feomelánicas o que tienen colores más oscuros, menos contrastados, pues cuando tiene verdadera calidad, al final esos pájaros se lo valoran y esos pájaros se lo atienden. Es decir, lo que a lo mejor no le vende un pájaro a la señora que quiere un pájaro en el balcón porque lo quiere, digamos, con unos colores más llamativos, pero sí le valora la calidad a un criador. Eso también es importante. Y luego con el tema de las pajarerías, ¿qué pasa? Porque claro, lo que hemos dicho antes es que antes, digamos, era mucho más común encontrarte con pajareros, por así decirlo, que te compraban un lote y luego de alguna manera les daban salida y además pues no se preocupaban tanto del tema de la calidad. Ahora también las pajarerías seleccionan mucho. Las pajarerías se han encontrado con situaciones también problemáticas, porque claro, una persona que tiene una pajarería, una tienda de animales, aunque sea, digamos, a nivel local, pues lógicamente no te va a comprar los pájaros al mismo precio que te los compraría un criador particular. Eso sí, al comprarte más cantidad, pues digamos, metes más dinero de golpe, pero si un criador particular te da, por ejemplo, 30 euros por un pájaro, pues a lo mejor el de la pajarería te puede dar 10 o incluso menos, pero tienes la garantía de que te compra todo el lote, ¿no? Digamos, más grande. En ese sentido, lo que ocurre también con las pajarerías es que tienen que sacar un cierto margen, con lo cual a lo mejor el de la pajarería, pues en vez de ponerlo a 30 euros, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿vale? Pero en vez de ponerlo a 30 euros lo pondría a 35. ¿Cuál es el problema? Que ya un poco debido a que la gente tiene más información, una persona, por ejemplo, antiguamente no había tantas opciones de contactar con criadores, entonces prácticamente mucha gente la opción que tenía de conseguir un pájaro pues era simplemente acercarse a la pajarería de su barrio, de su ciudad, ver lo que había y de ahí seleccionaba y de ahí cogía. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy directamente con el propio móvil y directamente con el tema de mensajería y tal, yo que sé, en páginas tipo Mil Anuncios, cosas de esas, pues tenemos la opción
de contactar con criadores de prácticamente todo el país, de incluso otras partes del mundo, poder ver pájaros, poder ver vídeos, con lo cual competimos todos un poco más con todos, y eso evidentemente las pajarerías también lo han notado, con lo cual por un lado venía bien en el sentido de que el criador ha ganado más facilidad a la hora de comercializar, pero también tiene ese hándicap que si el último comprador, que son digamos las pajarerías o son digamos las tiendas estas que lo compran un poco por lote, si ese último comprador también tiene dificultades para venta, pues le va a pasar también las dificultades al criador. Con lo cual creo que relacionado con la venta son temas interesantes. Hombre, ahora se habla mucho por las ventas, también por lo de la ley de bienestar animal, que mucha gente está teniendo cierto miedo de que se prohíba la comercialización. Hombre, lo hemos hablado más de una vez. La venta como tal de la mayoría de los criadores no existe. O sea, lo que existen son cesiones, porque realmente yo si vendo un pájaro, y yo lo digo con total sinceridad, pero si yo vendo un pájaro a 25 a 30 euros pues a un compañero, pues realmente pues no estoy pagando ningún tipo de impuesto. Eso es cierto. Lo hago en dinero negro, esa es la verdad. También es cierto que cuando yo compro un pájaro también lo puedo hacer en dinero negro normalmente. Que bueno, es algo que si nos ponemos muy papistas, evidentemente por así decirlo, está defraudando a Hacienda, vale, pero anda que no hay actividades que están defraudando a Hacienda. O sea, si la clave de que exista dinero negro no es tanto que la gente lo haga como que, digamos, pues la gente intenta huir de ciertos impuestos, ¿no? Pues un poco por lo mismo. Por lo cual, venta como tal nunca ha sido, digamos, muy visible, lo que sí ha habido excepciones, pero sobre todo los problemas, en mi opinión, que están muy relacionados con eso que hemos estado comentando. Luego, tema que siempre resulta candente, aunque ya para muchos criadores es un tema muy aburrido, muy pesado, es el tema de los antibióticos. Ya sabemos todos más o menos de qué va la cosa, es decir, todos estamos continuamente recibiendo noticias en los móviles o en la televisión, que es verdad que son ciertas y son alarmantes, de que bueno, cada vez hay más temas de resistencias de antibióticos, cada vez hay más mortalidad de personas por antibióticos. De hecho, por ejemplo, se habla de que en 2050 ya habrá más muertes por bacterias resistentes de personas, estamos hablando, que de cáncer. Se habla de que llegaremos al año de 10 millones de personas, o sea que... Y también es cierto que el uso que hagamos, y eso mucha gente no le acaba de entrar en la cabeza, pero también es cierto que el uso que hagamos de antibióticos con nuestros animales, y no tiene por qué ser solo con animales que se consuman, sino con cualquiera de nuestros animales, incluso como mascota, ese uso al final puede aumentar los riesgos del tema de resistencias en humanos, es decir, no estamos en compartimentos separados. Ahora bien, evidentemente esto no es una idea de decir antibióticos nunca, porque los antibióticos son herramientas que hay que utilizarlo de vez en cuando. Y yo es cierto, evidentemente como veterinario no voy a ser quien diga esto, porque al final luego para luchar contra una enfermedad, pues si nos quitáramos los antibióticos no os creáis que tenemos tantos recursos para combatirla. Pero bueno, siempre se ha ido poco a poco generalizando la idea en los últimos años de que había que reducir el uso de antibióticos en nuestros criaderos. El tema es que también, y esto lo hemos comentado en algún vídeo, muchos criadores interpretan que a día de hoy tenemos una cría muy artificial y que se abusa de medicamentos y se abusa de antibióticos. Yo ahí no lo tengo tan claro, sinceramente. Yo creo que con la legislación cada vez los criadores tienen más dificultades para usar ciertos antibióticos y cada vez hay más criadores concienciados. Pero, y luego también el tema que hablábamos alguna vez en algún vídeo, de que todo el éxito, toda la cantidad de ventas que se producen de suplementos, de alguna forma, que no son medicamentos, ayudan a reducir el uso de antibióticos, con lo cual bienvenido sea. Es decir, los criadores que realizan una cría natural, digamos como se hacía antiguamente, bien en ese sentido. Los criadores que hacen una cría más utilizando suplementos que les eviten utilizar antibióticos también. Pero al final el tema de los antibióticos, lo que está relacionado realmente, por mucho que digamos, es con un tema de productividad. Por una sencilla razón, porque todos sabemos que hay ciertas variedades que sin utilizar antibióticos, y no estoy hablando solo de ciertas variedades de canarios, pero ciertas especies de aves y de otros animales, sin utilizar antibióticos en ciertas fases vitales vamos a tener unos resultados escasísimos o incluso en algunas especies incluso nulos. O sea, los antibióticos son un recurso, no ya como promotor de crecimiento como se utilizaban antes, sino porque son especies, digamos, que tienen más riesgos en según qué fase. Eso es innegable. Y si nos centramos, por ejemplo, en el tema de los canarios, en el tema de la canaricultura,
todos también sabemos que hay ciertas variedades donde si no utilizamos antibióticos, la producción va a ser muy escasa. Ahora bien, o puede llegar a ser muy escasa. Ahora bien, lo que sí tenemos que plantearnos o concienciarnos de, y aquí sí que hablamos de calidad más que cantidad, es decir, quizá en muchos aviarios haya que plantearse la idea de priorizar en una reducción de la producción en pro también de un menor uso de antibióticos. Y eso sí que hay que plantearse, porque vuelvo a decir lo mismo. Algunos me dirán, no, yo es que crío, por ejemplo, faeos y faeos, bueno, pues yo antes criaba sin antibióticos y se me morían todos, y ahora que les doy antibióticos, en según qué fase, pues consigo sacar una cierta cantidad. Eso lo podemos oír de bastantes variedades. Lo que sí es peligroso es cuando estamos hablando de variedades, como hemos dicho antes, tipo comerciales, variedades que en general crían bien, que abusan directamente de los antibióticos por el hecho de sacar más cantidad de pájaros y por el hecho de comercializar más cantidad de pájaros. Y conocemos criadores que tienen esa filosofía. No tanto sacar más cantidad de pájaros por el hecho de tener más pájaros de calidad, sino, como hemos hablado antes, sino sacar más cantidad de pájaros porque el objetivo único y fundamental es vender, vender, vender y dar salida. Ahí sí que hay, yo pienso que de alguna forma hay que ponerse el freno y hay que parar a pensar, porque como lleguemos al punto de tener una cierta cantidad de bacterias resistentes, que ya nos la estamos encontrando en muchos aviarios, es mucho peor esa situación que la que estamos viviendo. Entonces, si tenemos que reducir en ciertas variedades un poco la producción de nuestros pájaros, hacerla menos industrial para conseguir una reducción del uso de antibióticos, yo creo que es algo que sí que nos deberíamos plantear y que sí que se deberían plantear muchos criadores, porque en todas las cosas de la vida, no solo en esto, tendemos a pensar cortoplacistas y no tanto a largo plazo. Y a mí me gustaría que esta afición de alguna manera pudiera seguir siendo también interesante en un futuro, no solo para, digamos, mi generación o mi época, sino también para todos los que vengan y puedan disfrutar de ella. Y relacionado con el tema de los antibióticos, hemos dicho que está muy relacionado la productividad. Pero no solo con el tema de utilizar antibióticos que hacen algunos criaderos, sino más bien porque es verdad que al final lo que hacen los criadores profesionales es aprender mucho más de nutrición, aprender mucho más genética, seleccionar más los pájaros para ser más productivos en su aviario y para tener, digamos, mejores resultados en el aviario. Al final todos intentamos ser más productivos en la vida, es decir, en nuestro trabajo intentamos, por ejemplo, aprovechar el tiempo o en menos horas ganar más dinero, etcétera, etcétera. Con lo cual es normal que también teniendo un aviario deportivo tengamos esa tendencia. Lo que sí es cierto es que hay que plantearse varias cosas. El tema, lo hablábamos hace poco en un podcast, por ejemplo, el tema de los huevos. Hay una intención de muchos criadores, por ejemplo, a tener puestas en los canarios, en vez de la tradicional de 3-4 huevos, pues a tener puestas de 5, de 6, que sí que es cierto que suele ser indicativo de una buena preparación de los pájaros. Lo que hay que tener también en cuenta es que no tanta producción de huevos va a equivaler por sí a que haya más pichones, que puede haber también una fecundidad baja, pero imaginemos que todos esos huevos fueran fecundados y que imaginemos que tenemos nidadas de 5 o 6 continuamente, que es como el sueño, digamos, húmedo de prácticamente cualquier criador, ¿no? Fíjate, con una nidada de esas lo que adelanta. Pero también es verdad que, y lo vemos en muchos aviarios, pueden sacar nidadas con mucha frecuencia de 5 o 6 pájaros, pero muchas veces nos encontramos con hembras o parejas que no son capaces de sacar adelante esos 5 o 6 pájaros. Y al final, yo he visto criaderos que, bueno, pues al final tienen que centrarse en la idea de dejar un nido con 3-4 pájaros, que muchas veces es lo más viable. Si tenemos hembras que son capaces de sacar esos pájaros y darlos adelante, perfecto. Pero con mucha frecuencia esas nidadas hay que partirlas. Entonces, no se trata tanto de ser tan productivo y buscar tanta prolificidad, sino más bien ser sostenible en ese aspecto, ¿no? Y entonces, con la productividad también hay que tenerlo, ¿no? Luego, muchas veces se critica o da la sensación de que hay criadores que exprimen mucho a sus pájaros. Bueno, esto también es una manera de interpretarlo, porque al igual que es cierto que hay criadores que, por ejemplo, les gusta únicamente criar con pájaros de un año, entonces hacen una cría un poquito más intensiva con ellos y luego ya no los utilizan en siguientes temporadas, o los utilizan a lo mejor una más y poco más, y hay criadores que, por ejemplo, tienen hembras criando otros años, pero también porque han tenido menos desgaste. Al final, a las hembras, a las canarias, por ejemplo, les pasa como a las mujeres, es decir, la producción de óvulos es la que es.
no es como los machos con los espermatozoides que tienen mucho más margen. Tú tienes tantos óvulos y al final es lo que da, con lo cual si yo a una canaria la he puesto a poner huevos ahí como una loca durante un año, pues al final llegará un momento en que se agoten literalmente. Eso también hay que verlo. Y luego el tema relacionado con la productividad, también me resulta interesante debatir el tema de las nodrizas, porque todos sabemos también, las nodrizas ya sabéis que son madres o parejas adoptivas. Por ejemplo, se utilizan en variedades que no son capaces de criar, algunas variedades, por ejemplo en canario, variedades de postura, en hibridaciones también se utilizan las nodrizas, son un comodín interesante en ese sentido, pero también tenemos que tener un poco la idea, por mucho que es verdad que, como digo, hay variedades que no crían, hay que recurrir a nodrizas sí o sí, pero hay que intentar, incluso en este tipo de variedades con más dificultades en la cría, hay que intentar al máximo posible forzar a seguir criando de alguna manera, por lo menos para que mantengan ciertos instintos y para intentar hacerlo de la manera más natural posible, porque yo creo que eso también es un detalle que tenemos que seleccionar, no simplemente sacar cantidad. Lo digo, otra vez, hay variedades que no crían si no utilizamos nodrizas, pero por ejemplo, podemos mantener que esas variedades sigan incubando sus propios huevos, porque nos encontramos incluso con pájaros de esas variedades que ni siquiera ya son capaces de incubar sus propios huevos. Intentar a ver si crían, y si no dan salida a sus pájaros, pues hacerlos a través de una nodriza, pero digamos tener la idea de la nodriza más en muchos aviarios, no tanto como una manera de sacar más pájaros, sino quizá como una manera más de servir de apoyo o servir de ayuda cuando el pájaro no es capaz. Es decir, esta pareja no es capaz de salir adelante, necesitamos ayuda, metemos nodriza. Esta pareja quizá parece que pueda ser capaz, vamos a intentarlo y luego si vemos que no, recurrimos a la nodriza. Yo creo que esa es mejor filosofía en el sentido para seguir un poco manteniendo esa selección, pese a que sabemos que hay variedades donde esto resulta muchísimo más complicado. Y luego el último tema que quiero tratar hoy para debatir, para hablar de esos 4 frentes, el tema de los concursos, que sí que es cierto que a la persona que no sea aficionada a la ornitología deportiva o no concurse, pues es un tema que no le tiene por qué interesar, pero a los criaderos aviarios deportivos como el mío sí que nos interesa. Con los concursos yo creo que hay varios problemas, y no solo en España con el tema de que hasta ahora no hemos tenido un nacional único y que había que luchar por tener un nacional único. Respecto, por ejemplo, a los concursos sociales, hay un problema serio de que nos encontramos con muchas asociaciones donde la participación de criadores es muy baja, y yo creo que también es interesante incentivar, lo hemos hablado también en algún vídeo, de que criadores colaboren en el concurso de asociación, porque es una manera también de disfrutar de la afición. ¿Vale? Que no colabores a lo mejor con los mejores pájaros que tengas porque quieres llevar los concursos de más importancia, más repercusión, pero sí que es cierto de una manera contribuir también a mantener ese espíritu de las pequeñas asociaciones en pueblos pequeños, en pequeñas ciudades, para conseguir, digamos, también disfrutar de esa manera de la afición. O sea, es cierto que hay criadores que están, digamos, en una élite y ya participan en concursos de muy alto nivel, con lo cual un concurso social no le va a aportar nada, ningún tipo de beneficio, como digo, ningún tipo de repercusión, pero sí que es cierto que es bonito que se siga manteniendo la idea de contribuir, aunque solo sea por una especie de dar donativo, por participar con esos pájaros, de estar en este tipo de concursos. Y nos estamos encontrando con muchos concursos sociales donde ya sus propios socios no participan y se convierten en concursos prácticamente muertos. Luego otro tema, yo sí que es cierto que aunque no sé si resultará contradictorio, pero aunque abogue por concursos sociales o por apoyar ese tipo de concursos sociales, creo que también tenemos que seguir la línea de buscar hacer concursos más grandes y buscar la unión en muchos sitios. Mismamente, por ejemplo, hay muchas ciudades que tienen varias asociaciones que se quitan los criadores entre ellas, pues ese tipo de cosas no tiene mucho sentido y al final lo que hace es crear rupturas en la ornitología. Y la búsqueda de concursos grandes, entre otras cosas, por el tema de lo que hemos mencionado antes de la repercusión, porque al final es la clave fundamental cuando hablamos de concursos, la repercusión que puedan tener los posibles premios o participar en un determinado concurso. Mira, yo por ejemplo, cuando empecé a criar canarios aquí por Extremadura, de alguna manera sigue siéndolo. El concurso de referencia, aunque el regional cada año se hiciera en un sitio y tal, pero el concurso de referencia solía hacer la zona de Don Benito, la zona de Villanueva, donde nos encontramos, donde iba, por así decirlo, la élite de los criadores. Además era una fecha normalmente por el mes de noviembre, donde ya había una competitividad alta y demás.
me imagino que, como digo, sigue siendo así, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a criar canarios, empecé a concursar por mi zona, que es una zona donde hay menos criadores en el norte, pues bueno, tú ganabas un concurso, podías ceder los ejemplares allí, pero digamos tenía una repercusión pequeña, una repercusión muy local, porque había menos visitas de criadores, etcétera, etcétera. La primera vez que pude concursar yo en Don Benito, ya cuando tenía una cierta calidad, no pude ir físicamente, me llevó los pájaros un compañero. Yo simplemente gané un segundo premio, es decir, ni siquiera fue el campeón de concurso, gané un segundo premio con una hembra, que fue una hembra que me ha aportado mucho en el aviario, que la verdad es que era muy bonita. Y solo con ese segundo premio, que puede parecer una chorrada, pese a haber ganado ya primeros premios en mi zona pues, durante varios años, a partir de ese segundo premio yo tuve mucha más repercusión en el sentido de que ya me contactaban criadores ciertamente importantes, pues querían saber un poco acerca de mi aviario, querían intentar ver si podían comprarme alguna pareja, y yo de alguna forma ese año pegué un cierto salto de vender, digamos, mal vender mis pájaros un poco por mi zona, a ya tener, digamos, demanda de criadores con un cierto prestigio que te podían comprar pájaros por más precio y de más calidad. Y eso, ¿por qué ocurría? Porque hay concursos que, pese a que, como digo, que a lo mejor no tengan categoría regional o nacional o lo que sea, siguen teniendo la repercusión. Y la repercusión se debe a que es un concurso grande que los criadores respetan y los criadores valoran. Por mucho que nos empeñemos, si una región como por ejemplo Extremadura, que al final pues no sé cuántos seremos, 1 millón de habitantes, no mucho más, somos pocos, tiene 2 campeonatos regionales, lo que está haciendo es llevar la repercusión del campeonato regional al suelo. Tiene mucha menos repercusión y al final es la clave, yo creo que, de los concursos. Y con los nacionales hemos visto 3/4 partes lo mismo. Si en vez de tener un campeón de España de una variedad, de repente ahora tenemos 2 o 3, pues evidentemente ese premio ya repercute menos. No quiere decir, volvemos a lo mismo, no estás criticando al criador de decirle que no se merece haber ganado el nacional porque hay otro nacional también, sino que al dividir más el premio, pues al final lo que nos encontramos es que hay mucha menos repercusión de los criadores, y eso implica también, pues todo, menos valoración del resto, menos comercialización y demás. Es decir, lo que quieren realmente los criadores buenos y los criadores serios, lo que quieren no es tanto ganar concursos por el hecho de ganarlos y ya está, sino que lo que quieren es ganar cuando ha habido una competitividad buena. Yo, porque sé, por poner un ejemplo con el tema del fútbol, pues si tu selección gana el Mundial, evidentemente lo vas a disfrutar siempre, porque el Mundial, bueno, es que es lo máximo, ¿no? Tiene mucha repercusión, pero tú como persona lo vas a valorar mucho más cuando tu selección, para ganar ese Mundial o para ganar el campeonato que sea, ha competido con las mejores selecciones. Por ejemplo, yo que sé, ya está lo típico, ¿no? Alemania, Brasil, Francia, tal, que en vez de que haya ganado el Mundial, a lo mejor en la parte, digamos, más fácil del grupo, compitiendo con selecciones menos importantes, y al final, pues bueno, haciendo un partido decente en la final haya podido ganar. Pues yo creo que sirve también un poco como ejemplo, es decir, tenemos que seguir manteniendo esa filosofía de que los concursos realmente tengan influencia y tengan repercusión, porque haya muchas visitas, porque los criadores los respeten y compitan, y no tanto por el hecho de ganar premios, porque al final a todos los criadores les pasa que cuando llevan 10 años en la afición ya han ganado 40.000 premios en 40.000 sitios, y pues eso no lo van a valorar de la misma manera, pero sí valoran cuando han ganado un premio y ha habido una competitividad de criadores, que es lo que realmente aprecia. Yo, por ejemplo, los concursos sociales de aquí de la zona, aunque yo he participado también a nivel nacional, a nivel mundial nunca he participado, me haría ilusión hacerlo algún año, pero no lo he hecho, a nivel nacional sí. Pero, por ejemplo, a nivel nacional evidentemente disfrutas porque compites con muchos de los criadores más grandes de España. Pero yo, de los años que más he disfrutado, por ejemplo, en concursos sociales en mi zona, es cuando nos juntamos 4 o 5 criadores aficionados de la misma variedad, que teníamos aviarios muy competitivos, que a los 4 o 5 nos gustaba, y que la competencia era tremenda. O sea, es verdad que había años que no ganabas y otros años que ganaba el otro, y así, ¿no? O sea, no era como ganar todos los años porque eras el único que participaba, pero era verdaderamente placentero el año que ganabas, porque de verdad había sido, por así decirlo, una lucha encarnizada, una gran competencia. Es cuando más valoras las cosas. Pues creo que con el tema de los concursos también hay que seguir un poco esa idea. Así que nada, simplemente dejo esas ideas para que podáis reflexionar vosotros, debatirlo con compañeros, que siempre es interesante, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.